Ahora veremos algunos ejemplos de los parámetros que están afectados dependiendo de la patología vestibular que tenga el paciente. Usualmente la historia clínica del paciente tiene un diagnóstico presuntivo y mediante la prueba de BEMP vamos a confirmar o descartar si esa patología realmente es la que tiene el paciente. Por supuesto, la idea de cualquier prueba vestibular es guiarnos hacia las alteraciones. Esto ya hace parte de la interpretación. Entonces, vamos a ver que podemos identificar lesiones del nervio vestibular, desórdenes del nervio vestibular. También vamos a ver aplicaciones en la dehiscencia del canal semicircular superior, así como en pacientes con pérdida vestibular bilateral. Incluso hay algunas nuevas aplicaciones en la enfermedad de Meniere y por supuesto pues otras aplicaciones en el estudio de la función sacular, por ejemplo, en el monitoreo intraquirúrgico del implante coclear, pero por el momento nos enfocaremos en estos cuatro. Lo que vemos acá es el nervio vestibular, que se compone de algunas ramas. La rama inferior, que tiene proyecciones desde el sáculo y el canal semicircular posterior, y asimismo tenemos el nervio vestibular superior, que conecta el utrículo con el canal semicircular anterior y el horizontal. La prueba de BEMP nos permite evaluar cada rama por separado. Como lo mencionamos anteriormente, tenemos dos tipos de BEMP. El ocular se va a centrar en la rama superior del nervio y el utrículo. Mientras que el CBEMP, el cervical, pues va a estar más enfocado hacia la parte del nervio vestibular inferior y el sáculo. Por ejemplo, este es un paciente con un problema que afecta la rama superior del nervio vestibular. Como lo podemos ver aquí en la parte superior, esperamos ver que los CBEM, en este caso, estuviesen completamente normales, ya que ellos se van a enfocar en la rama inferior y aquí el daño está en la rama superior. En este caso, pues los CBEM estarían presentes y los oculares, los OBEM, estarían ausentes o anormales. Sucederá lo contrario si la rama afectada es la inferior. En este caso, los CBEM se encontrarán ausentes o anormales, mientras que los OBEM se encontrarán presentes. Entonces, estos estudios son complementarios y nos ayudarán a definir si la lesión se encuentra localizada en la rama superior o en la rama inferior del nervio vestibular. Aquí hay un ejemplo ahora de un paciente con una dehiscencia del canal semicircular superior. Si esta condición no le es familiar, bueno, aquí tenemos un canal semicircular superior y lo que normalmente sucede es que este canal está recubierto por hueso y este hueso pues es demasiado delgado, incluso hasta llegar a una exposición del canal. Entonces, cuando ingresa un sonido fuerte al oído, el sonido pasará a través de esta tercera ventana y ese sonido extra que causa una estimulación también del utrículo y el sáculo va a causar una asimetría en los BEM. En términos de amplitud, lo que veremos es un ejemplo como el que está en pantalla, en que va cambiando la amplitud a medida que varía la intensidad. Entonces, en el lado izquierdo, donde no hay una dehiscencia, hay una respuesta en 100 decibeles y ya en 95 decibeles va prácticamente desapareciendo. Y esto corresponde a una respuesta típica de un sujeto normal. Pero al lado derecho vemos que hay una amplitud muy grande en 100 decibeles y que persiste, incluso cuando llegamos hasta los 60 decibeles NHL.
Eso quiere decir que la respuesta se está registrando a intensidades mucho más bajas de lo que esperamos, por lo que consideramos que más sonido está ingresando al oído a través de la tercera ventana. En este caso se confirma el diagnóstico mediante una tomografía para confirmar la presencia de la dehiscencia. En el caso de la pérdida vestibular bilateral es mucho más fácil. Si pensamos en un paciente que tiene un daño en el sistema vestibular de los dos lados, esperamos que no sea solamente en los canales semicirculares en general, sino también se espera que los órganos otolíticos se encuentren dañados. Y aquí hay un ejemplo de un paciente con una pérdida vestibular bilateral. Para explicar el registro de BEMP en el lado derecho y en el lado izquierdo, en 100 decibeles NHL, sugieren que hay un problema en ambos lados, pues no es identificable ningún tipo de pico, ni P1 ni N1, y por lo tanto no es posible medir ninguno de los parámetros esperados. Por último, en la enfermedad de Meniere hay una publicación hecha por Sandu en 2009, en donde nos sugieren que la enfermedad de Meniere se evidencia un cambio en los BEM cuando hacemos cambios en la frecuencia. En estos pacientes se muestran respuestas más grandes en frecuencias más altas, es decir, más agudas de estimulación. Si recordamos las primeras diapositivas, cuando hablamos de la presentación del estímulo, dijimos que los BEM son más grandes en personas normales o en personas con función vestibular normal hacia los 500 Hz, y esto va disminuyendo a medida que la frecuencia aumenta. Lo que Sandu encontró es que a medida que incrementa la frecuencia, también incrementa la amplitud de los BEM, llegando a un punto máximo de la amplitud entre 750 y 1000 hercios. Lo que podemos ver es que estos pacientes tienen una mayor amplitud en una frecuencia mayor. ¿Cómo se vería esto en el registro de los BEM? Bueno, entonces se vería algo así. En este caso, hay un BEM izquierdo, vemos que están las diferentes frecuencias, 500, 750, 1000 Hz y así sucesivamente, en donde la amplitud mayor es en 500 Hz y se va reduciendo. Pero en el registro derecho, vemos es que tenemos cierta amplitud en 500 Hz, pero en 750 se hace más grande y en 1000 Hz aún más grande, y se empieza a reducir después de eso. Es decir, que la respuesta en BEM en este caso está desplazada en frecuencia, estando presente incluso más allá de 1000 Hz, y esto es indicativo de que este paciente puede tener un hidrops endolinfático y el Meniere es la principal causa de su vértigo. Por supuesto, se requiere más investigación en este tema y pues está sucediendo todo el tiempo alrededor del mundo para explorar muchísimas más aplicaciones de los BEM en el futuro. Asimismo, podemos comparar no solo los CBEM con los OBEM, sino también con la prueba calórica. Y así podemos aislar diferentes áreas de los órganos vestibulares y señalar puntos específicos de las estructuras del sistema vestibular y tener una idea clara de dónde se ubica la lesión. Y lo mismo se puede hacer, por ejemplo, como con las pruebas de impulso cefálico, aislando cada órgano individualmente, o las porciones del nervio. Es decir, que todas estas pruebas se complementan para crear una batería completa de evaluación vestibular, y así podremos pues dar información cada vez más clara a nuestros usuarios y enfocar tratamientos de la forma más acertada. Aquí vemos la comparación, por ejemplo, de los CBEM con los OBEM y la evaluación de los canales semicirculares laterales y verticales. Entonces, vemos que la tecnología nos ha ayudado
a dar precisión en los sitios de lesión cada vez con mayor efectividad. Y pues contamos con todas estas herramientas